Estamos de vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y el Colegio Nacional de Abogados presentó en la Asamblea Nacional un proyecto para hacer modificaciones a la ley de abogacía en Panamá, y para hablarnos de ese tema se encuentra ya el presidente Juan Carlos Araúz. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Madeline, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos ven a través de la pantalla de Next Noticias. Señor Araúz, comencemos con que esto es una ley que viene de 1984. ¿Cuáles son las modificaciones que se han presentado? ¿Qué es lo novedoso que se modificaría en esta ley? Sí, bueno, primero quiero poner de contexto lo siguiente. Dentro de la Administración de Justicia están los tres principales actores, que son los jueces, los fiscales y los abogados. Claro. Los jueces tienen una ley que regula su ejercicio del año 2015, los fiscales tienen una ley que regula su ejercicio del año 2009 y los abogados nos hemos quedado con una ley de 1984 que no se compadece ni con la actualidad ni con las exigencias de la sociedad. Con el paso del tiempo, desde el año 2005, se puso de manifiesto con el Pacto de Estado por la Justicia en una de las recomendaciones que debía implementarse una prueba de suficiencia de conocimiento para los nuevos abogados. Han pasado 17 años de esa recomendación y todos los sectores de la vida jurídica han encontrado alguna fórmula para no cumplir con esa recomendación. Es hasta entonces el año 2021 en el que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte produce una resolución mediante el cual dictamina o decreta que se realizará una prueba obligatoria para quienes realicen el curso de inducción para los nuevos abogados, y allí surge entonces la primera aproximación a dar cumplimiento a una exigencia que básicamente busca medir las capacidades de los nuevos abogados y de alguna manera evaluar el rendimiento de los mismos. Esa resolución, que es la 1429 de la Corte Suprema de Justicia, es la que motiva justamente que el Colegio Nacional de Abogados presente una iniciativa en la Asamblea de Diputados con la finalidad de actualizar la ley de la abogacía, en donde, entre otros temas, se introduce esta recomendación que realizó el Pacto de Estado por la Justicia en el 2005. Adicionalmente, se introduce una obligación de un programa de educación continuada en el caso de los abogados que ya ejercemos, y se introducen algunos aportes para fortalecer el régimen disciplinario y algunas medidas de protección al ejercicio profesional de la abogacía como un mecanismo de protección en el caso de los colegas que realizan defensas conflictivas y en donde por alguna razón se sienten perturbados o de alguna manera afectados por el solo ejercicio del derecho, y a través de ese mecanismo que se implementa en este proyecto de ley, nosotros buscamos también una defensa del ejercicio de la abogacía. Y en general serían estos temas: el examen de suficiencia profesional, la educación continuada, el fortalecimiento del régimen disciplinario de los abogados y medidas de protección al ejercicio de la abogacía, que son los temas que incluye esta propuesta de reforma que se ha presentado en la Asamblea. Ahora, para aclarar un poco, tal vez las personas que no estamos dentro de esa profesión hemos escuchado siempre de un examen de idoneidad. ¿Se refieren al mismo, pero esto no estaba incluido dentro de la ley de 1984? En efecto, la ley de 1984, dentro de los requisitos para obtener la idoneidad, no contempló en su esencia la existencia de un examen de suficiencia profesional. Es hasta el 2005 que el Pacto de Estado por la Justicia hace una recomendación en torno a implementar un examen de suficiencia. Pasa el tiempo, distintas incidencias se van acumulando y en el 2021 la Corte adopta, de acuerdo a sus competencias, pero no estructurado en lo que la ley dice, sino a las facultades de la Sala Cuarta, introduce una prueba obligatoria dentro de un curso de inducción para nuevos abogados, y allí, digamos, tenemos la primera aproximación a lo que es una prueba de validación de conocimiento, pero esta está enfocada en el curso que da la Corte. En el proyecto de ley lo que se busca es que se designe un consejo que administre este tipo de evaluaciones y que esa evaluación
tenga componentes como, por ejemplo, de la academia, es decir, las universidades asuman un rol protagónico dentro de estas evaluaciones y obviamente participen en el diseño y el contenido de lo que sería el programa a evaluar. Ah, ok, sería entonces ahora más completo y tomaría pues también otros protagonistas. Y con la fortaleza de que sería a través de la ley como instrumento Claro. base y obviamente las reglas de un consejo de administración que pueda regular y crear las condiciones propicias. Quiero aclarar muy tajantemente lo siguiente. Ninguna prueba que valide los conocimientos debe entenderse como restrictiva. Desde el Colegio de Abogados nosotros creemos que todo ciudadano tiene que tener acceso a elegir la profesión que él quiera. Se trata de que la abogacía es una función que el Estado supervisa porque justamente los abogados cumplimos un rol de acompañante Claro. dentro de la sociedad y en la medida que haya una evaluación de capacidades mínimas, el ciudadano va a tener una herramienta de auxilio ante los abusos, ante las arbitrariedades y por eso la abogacía siempre debe tener un control en cuanto a su calidad. Claro, importante. Ahora, este proyecto ya pasó primer debate en la Asamblea Nacional, pero ¿no ha habido consulta amplia con diversos sectores? Con todos los sectores de la sociedad. Nosotros inclusive hemos tenido conversaciones con el Consejo de Rectores que aglutina las universidades particulares, hemos visitado al rector de la Universidad de Panamá. En general, todo el sector vinculado a los temas jurídicos han sido consultados, han tenido conocimiento del proyecto. Sin embargo, lo que nosotros hemos también sido muy tajantes en lo siguiente. Luego de 17 años de saber que existe un problema y que existe una situación, tampoco nosotros podemos dilatar una conversación sobre algo que todos ya sabemos cuáles son las recomendaciones concretas y los aportes concretos sobre un articulado no tiene por qué prolongar la aproximación a contar con un nuevo instrumento de ley. Y también hemos sido muy categóricos en señalar lo siguiente: los sectores que quieran aportar básicamente tienen que referirse al documento que se ha presentado. Si bien es cierto, existen distintas problemáticas en torno a la abogacía, la iniciativa del colegio pretende no abarcarlas todas, Claro. sino contribuir con 2 o 3 temas que pueden tener incidencia real en un momento en el que la justicia se debate, se cuestiona, pero también hemos sido muy enfáticos en manifestar lo siguiente: desde la abogacía organizada no podemos solamente señalar al juez y señalar al fiscal sin ver justamente el rol que nos compete a nosotros como herramientas e instrumentos para protección y para fortalecimiento del Estado de Derecho. Por eso ahora es una mirada desde adentro y Claro. por eso el valor que tiene esta iniciativa que surge desde el gremio y desde la abogacía, lo que quiere plantear en el contexto es que la abogacía no teme a enfrentar un debate sobre cómo mejorar y cómo presentar a la sociedad un mejor papel dentro de las responsabilidades que nos atañen. Y en ese sentido es que la iniciativa, hoy día ya con un primer debate aprobado, lo que hemos manifestado es la construcción de nuevos aportes para el texto que se encuentra. Claro que es bienvenido y nosotros desde el Colegio de Abogados hemos sido insistentes en que los aportes deben llegar y que justamente al momento de darse el segundo debate se podrán introducir los cambios y transformaciones porque el colegio no tiene ningún interés puntual sobre la redacción. El Colegio de Abogados lo que insiste es que no rehuyamos a la conversación obligada en torno a un mejoramiento que lleva 17 años de retraso y en el cual todos conocemos la forma de implementar algún tipo de mejoramiento Mejora, de claro. acuerdo a esas exigencias sociales que tanto reclaman mejores días para la justicia. Claro, ahora, abogado, ustedes como organización también enviaron una carta sobre sus preocupaciones del sistema penal acusatorio. Me llama mucho la atención sobre todo el tema de la mora. Por favor, cuéntenos, amplíenos un poquito más acerca de esta carta. Sí, bueno, esa carta coincide con la celebración de una reunión de una comisión interinstitucional sobre el sistema penal acusatorio que se celebra de forma anual y la próxima semana se va a desarrollar esta reunión, por lo que el Colegio de Abogados consideró pertinente anticipar los puntos de la reunión
como una fórmula de poder informar a la comunidad jurídica y sobre todo alimentar esos puntos que se tratan más que nada de incidencias, es decir, con el paso de los días, permanentemente los colegas se acercan al colegio, trasladan una inquietud en distintos temas y el tema de la mora judicial es permanentemente un reclamo. Claro. Y entre otros temas que la Carta abarca, por ejemplo, estabilidad de jueces y funcionarios, medidas de el agendamiento de reuniones dentro del sistema penal acusatorio. Es decir, se está evaluando distintas incidencias que son los temas que en mayor medida nos llegan a nosotros, informaciones por parte de los colegas, y se lo hemos planteado a la magistrada presidenta para que dentro de esa reunión que determine este mecanismo se puedan entonces aproximar algún tipo de soluciones o hoja de ruta con la cual tengamos ese mejoramiento. Pero se suponía que este sistema penal acusatorio era la solución sobre todo a la mora jurídica que hay en nuestro país. ¿Se ha avanzado en algo en ese sentido? Sí, o sea, la primera afirmación que podemos realizar es que no cabe la menor duda que el sistema penal acusatorio trae mayor eficiencia que el sistema inquisitivo mixto. Es decir, el sistema penal acusatorio desplaza un modelo que es altamente lesivo a los derechos de los ciudadanos y contamina mucho más la imagen y reputación de la Administración de Justicia porque el modelo anterior está plagado de defectos. Sin embargo, como un sistema que requiere mantenimiento y actualización permanente en su estructura, el factor de presupuesto ha sido un factor determinante desde Como el principio siempre, del sistema abogado, penal ¿no? acusatorio. Repítame. Como siempre, abogado, ¿no? Lamentablemente, por más buenas intenciones que se tengan, al final, al momento de ejecutar el tema del presupuesto, siempre termina siendo un tema preocupante y determinante también. Y allí entonces usted observará que inclusive la implementación que fue escalonada, primero en unas provincias, luego en otras, Correcto. iba determinado por la capacidad económica del propio órgano judicial. Hoy día, que se llega por primera vez que el órgano judicial cuente con la totalidad del presupuesto solicitado para el 2023, creeríamos entonces que por eso estas observaciones repercuten en que ahora el órgano judicial tiene una mayor responsabilidad. Haber contado con la totalidad del presupuesto implica entonces que el mejoramiento en el funcionamiento debe ser notable para la sociedad porque en la medida que se reclama presupuesto debe haber ahora resultados sobre disminuir todos estos temas. Claro que se han adelantado programas recientemente para descongestionamiento, sin embargo es un tema que el sistema penal acusatorio absorbe recursos porque cada vez en base a la litigiosidad de la sociedad hay mayor causas, por lo tanto se necesitarán más fiscales, más jueces, más salas de audiencia y en su conjunto todo el personal administrativo que da soporte. Por lo tanto es un tema en el que hay que permanentemente evaluar cuáles son las exigencias para que la justicia opere de forma más fluida. Si usted observa los tiempos al principio de la implementación del sistema penal acusatorio en cada zona, habrían tiempos en los que la sorpresa era que habrían pocas semanas inclusive para finalizar una causa que se ha ido agravando hasta el punto que hay audiencias programadas para años después del momento de la programación. Y eso entonces se refleja directamente en eso. Salas de audiencia, jueces y fiscales disponibles en un momento determinado para cumplir con toda la demanda y la cantidad de causas que van ingresando permanentemente al sistema. Claro. Señor Araúz, muchas gracias por todos estos detalles y por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Hasta pronto y gracias por la oportunidad. Juan Carlos Araúz, abogado, presidente del Colegio Nacional de Abogados, pues dándonos aquellos detalles sobre este proyecto que ya se encuentra en la Asamblea Nacional para actualizar la ley de abogacía y también pues fiscalizando un poco lo que se hace desde la Corte Suprema de Justicia.